Bien, ahora toca analizar este versículo de Romanos 3:20 bajo el tema principal que es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas en esta segunda parte, segunda semana sobre este tema. El versículo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El título de esta enseñanza es El principal propósito de la ley. Dios, al introducir la ley en la humanidad, sabía que ningún ser humano iba a ser capaz de cumplir al 100% todos los puntos de la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver pues con el nacimiento o la descendencia que nosotros participamos. Es una naturaleza pecaminosa en el momento en el que el ser humano decidió pecar. También transfirió a su descendencia esa inclinación pecaminosa, y que en el momento en que una persona nace eh, a través de una engendramiento de un hombre y la concepción de una mujer, pues también se trae como herencia en la genética una inclinación hacia el mal, y tarde que temprano el ser humano comienza a pecar, comienza a mentir, comienza a excusarse, comienza a pues buscar en una forma egoísta las cosas de esta tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley, o cuál era el propósito del Señor al introducir la ley en la raza humana? Es que el ser humano se diera cuenta que en realidad en su propia capacidad no puede cumplir todas las demandas de la ley, y por consiguiente la ley nos orilla a tener un conocimiento de nuestro propio pecado. Por eso ese intento inútil, religioso, de querer alcanzar la salvación o la justificación por medio de nuestros propios esfuerzos y obras, pues no tiene sentido bajo el entendimiento de estos versículos. Y eso tiene que ver, claro, con el arrepentimiento de obras muertas, porque como ya habíamos comentado, las obras muertas son todas aquellas obras religiosas aparentemente buenas, pero que todo radica, o la diferencia está en cuál es la intención del corazón al ejecutar estas obras. Cuando la intención del corazón no es correcta delante de Dios, y tratamos de pensar que nosotros tenemos ganado el cielo, el paraíso, el reino de Dios, porque hemos hecho tales cosas o muchas cosas, en realidad estamos equivocados. Es necesario hacer las cosas, es necesario hacer las obras. Las obras buenas Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra del Señor. Pero no es por la ejecución de esas cosas que nosotros merecemos el reino, sino que es esas cosas, pero respaldado con un fundamento de una fe correcta, de un amor, de una dependencia de Dios, de un agradecimiento, de decir, yo merecía la muerte, pero el Señor vino a pagar por mis pecados. Eso es completamente diferente. Por eso los fariseos fueron reprendidos por el Señor Jesucristo. En Mateo 23:27 les dijo, hipócritas, porque les decía, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eran fariseos religiosos que trataban de, a través de esas obras religiosas, presentarse delante de Dios como merecedores del reino, merecedores de la salvación. Mas sin embargo, ellos dentro de sí había orgullo, había soberbia, había eh, no esa humildad que el Señor busca,
porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, una persona hipócrita es una persona que se siente más que los demás, que trata de aparentar algo que en realidad no es, y que su corazón no está alineado a la perfecta voluntad de Dios. Por eso en Lucas 18:11, eh, hablando del fariseo y del publicano, eh, el fariseo dice que puesto en pie oraba consigo mismo: de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bien, fíjense el pensamiento de este fariseo, porque ayunaba, porque diezmaba, porque hacía muchas cosas religiosas, pensaba que él estaba bien delante de Dios. Pero una persona que en realidad está bien delante de Dios es una persona que primeramente reconoce que por sí mismo no puede alcanzar la salvación, que necesita depender completamente del Señor, y en agradecimiento transforma su vida, permite que el Espíritu Santo haga las obras del Señor dentro de él, para que en realidad esas obras buenas sean en base al amor, en base a la fe, en base a la esperanza, en base a una genética eh, espiritual que proviene de Dios. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo, ha sido como nuestro guía, ha sido nuestro maestro para mostrarnos nuestros propios pecados y llevarnos a Cristo en búsqueda de esa salvación, en búsqueda de esa ayuda que solamente Dios nos podía dar al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Dice: ¿cuál es el fin? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Es en la base de la fe que nosotros alcanzamos la justificación, y en esa justificación nosotros actuamos y ejecutamos las obras buenas del Padre, las obras que realmente le agradan al Señor. Amén.